Mucha atención, ya que Yemen ha advertido que el conflicto en Yemen podría convertirse en un escenario similar a países como Irak o Siria. En las últimas horas, milicianos hutíes se apoderaron del aeropuerto y otras zonas de Ta'iz, considerada la tercera ciudad más importante del país, ubicada a 250 kilómetros de Saná, esta última en ruta hacia Adén, refugio del presidente Abu Mansur Hadi. Fuerzas leales al presidente Hadi se han ubicado en las fronteras de la ciudad portuaria para evitar el posible avance de los zaidíes, lo que podría desencadenar una ofensiva total de rebeldes chiitas. Como se recuerda, el país está al borde del abismo desde que los hutíes tomaron el control de la capital, Saná, luego que en febrero pasado Mansur Hadi se retractara de renunciar y anunciara su disposición de continuar en el poder como autoridad legítima. A la luz de una posible nueva guerra civil, desde el exterior Arabia Saudita ha advertido a los hutíes aplicar medidas necesarias a través del Consejo de Cooperación del Golfo, si no llegan a una solución política con las autoridades del país y el presidente Hadi. Por su parte, en Nueva York, Jamal Ben Omar, enviado especial de Naciones Unidas al país, advirtió al Consejo de Seguridad que Yemen puede ser tomada como escenario en el que se combinen los conflictos de Irak, Siria y Libia. Esta reunión de urgencia para tratar el agravamiento de la crisis en el país se da días después de dos dobles atentados con explosivos contra dos mezquitas de chiitas en la capital, en el que murieron 154 personas. Al respecto, el líder de Yemen del poderoso movimiento hutí, Abdel Malek, advirtió su decisión de movilizar a sus combatientes contra los militantes del Estado Islámico, responsables de estos ataques y de la violencia en el país. Mientras organismos internacionales buscan por todos los medios la pacificación de Yemen, Estados Unidos cree posible que ante el estallido de un conflicto, tener capacidad de respuesta para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad y ejercer presión significativa sobre objetivos extremistas. Muy bien, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Yemen y esa posibilidad de que sea el escenario que pueda mezclar Siria, Irak y Libia. Yo creo que eso es un escenario pues terrible, ¿no? Lo peor de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hay un caos, por ejemplo, los Estados Unidos ya no está con su representación diplomática por motivos de seguridad. ¿Y qué va a pasar en ese país? Porque es como, no sé, hordas de los rebeldes y están tomando los locales. O sea, ¿qué más va a pasar? Y Al-Qaeda está presente ahí. Sí, lamentablemente hay hasta 3 razones por las cuales esta decisión de los grupos rebeldes Houthi de avanzar sobre Adén, la antigua capital de Yemen del Sur, es problemático, es grave. En primer lugar porque profundiza la guerra civil en curso y lo que ya está visto es que Al-Qaeda y en particular el Estado Islámico crecen ahí donde hay ausencia de autoridad y ahí donde hay guerra civil hay ausencia de autoridad. O sea, en Libia, en Siria, en Irak y ahora en Yemen, donde ya había Al-Qaeda, pero ahora ha hecho su aparición finalmente el Estado Islámico, con 2 atentados contra mezquitas que llevan su sello inconfundible porque Al-Qaeda, al ver la reacción adversa que generan los ataques indiscriminados contra mezquitas chiitas y contra mercados donde hay población chiita, Al-Qaeda ha dejado de hacerlo. Ayman al-Zawahiri ha dado una orden a las huestes de Al-Qaeda para no atacar blancos civiles públicos. Entonces todo parece indicar que efectivamente el Estado Islámico ha hecho acto sangriento de presencia en Yemen y esa es la segunda razón por la que esto es grave. No es solo que estemos especulando sobre que la profundización de la guerra civil abre espacios para el Estado Islámico. El Estado Islámico ya está ahí, los está aprovechando. Pero en tercer lugar es grave porque las fuerzas a las que parece estar derrotando este grupo rebelde son fuerzas que tienen aliados poderosos, tanto Estados Unidos como los países del Golfo, que temen 2 cosas. Por un lado, la influencia iraní en este movimiento chiita, igual que la mayoría de la población en Irán, pero además la presencia de Al-Qaeda y el Estado Islámico en ese país. Una mala combinación. Además, este presidente sin poder, ¿no? Es una situación, pues, súper grave. ¿Qué se puede hacer al respecto?
O sea, ¿qué se puede? Porque Naciones Unidas advierte, pero ¿qué hacer? A ver, los hutis hasta ahora habían tenido el tino suficiente como para darse cuenta de que representando en el mejor de los casos a solo 30% de la población, una minoría étnica, no podían gobernar el país, ni contra la voluntad de la mayoría, ni contra, además, el Consejo de Cooperación del Golfo. En un contexto en donde además si ellos avanzan sobre el sur, es probable que tribus sunitas que normalmente no tendrían afinidad con Al-Qaeda o el Estado Islámico, terminen estableciendo alianzas con esos grupos contra lo que consideran un grupo sectario de otra etnia, ¿no? Claro, y al final la situación pues es el pueblo, la gente, el ciudadano común que al final se ve afectado, está en medio de esta violencia entre hutis, Al-Qaeda, siendo víctimas de esos atentados. Y yo no sé si va a ser necesaria o no la intervención de la comunidad internacional, otro país más donde se pueda hacer alguna intervención. Bueno, la población tanto en Saná, la capital, como en Taiz, la tercera ciudad que acaba de caer en poder de los rebeldes hutis, ha salido a protestar contra el nivel de violencia que se ve en las calles. Lamentablemente en algunos casos han sido reprimidos con armas de fuego. Muy bien, nosotros vamos a continuar con Yemen en los próximos días, pero nos vamos con Israel. El presidente Reuven Rivlin se reunió con miembros del partido Likud para tratar la formación del nuevo gobierno. Ahí llamó la atención a los agravios cometidos durante la campaña electoral. Por otro lado, el primer ministro Benjamín Netanyahu se disculpó con la minoría árabe. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se disculpó este lunes con los árabes israelíes luego de sus declaraciones calificadas de racistas y ofrecidas el día de la elección parlamentaria, que terminó con la victoria de su partido Likud. Sé que las cosas que dije hace unos días ofendió a los árabes de Israel. No tenía ninguna intención para que esto suceda. Lo lamento. Mis acciones como primer ministro demuestran todo lo contrario. Me considero primer ministro de cada uno de ustedes, de todos los ciudadanos de Israel, independientemente de su religión, raza o género. El líder de la lista árabe conjunta Ayman Odeh rechazó las disculpas de Netanyahu. Señaló que él no llamó a los dirigentes de la población árabe y no cumplió con ellos, sino que se disculpó por las críticas internacionales ante su mensaje, incluidas las de Estados Unidos. Exigimos una verdadera disculpa en el terreno. Es decir, pedimos igualdad para la población árabe. El primer ministro está haciendo lo contrario a ello. El presidente israelí Reuven Rivlin empezó este domingo a establecer los contactos para la formación de un gobierno de coalición y aprovechó la reunión para lamentar las hirientes declaraciones ofrecidas desde la parte judía y desde la parte árabe durante la campaña. Por ello señaló que el nuevo gobierno tendrá que dar respuesta para todos, ya sean judíos, árabes, de izquierda, derecha, centro o periferias. Rivlin insistió ante los representantes del Likud que es importante iniciar un proceso de sanación de la sociedad israelí. Bien, Netanyahu en apenas unos días ha pasado a ser dijo manadas, ¿no? De árabes a ciudadanos pues árabes israelíes, ¿no? Es un cambio total así, de la tortilla. Que quiere pues arreglar pues no este comentario desatinado durante la campaña electoral. Un comentario que yo imagino que le significó también votos. Por supuesto, por eso lo hizo. Pero ¿no? ¿por qué cambiar ahora? O sea, bueno, ahora ya ganó, ya no necesita ya no movilizar votantes. ¿Ya? En todo caso, lo que la lista árabe denuncia es finalmente el agravio mayor no es lo que puede haber dicho Netanyahu durante la campaña, sino el hecho que hay leyes distintas para ciudadanos judíos y ciudadanos no judíos de Israel, como leyes sobre el derecho de la propiedad de la tierra, por ejemplo, o el hecho de que el Estado israelí siempre ha gastado más en términos per cápita en sus ciudadanos judíos que en sus ciudadanos árabes. Eso es mucho más grave que lo que puede haber dicho el día de las elecciones, ¿no? Claro, pero bueno, parece pues que le han hecho cambiar de discurso, porque también forma parte de la conformación del nuevo gobierno, tiene que conciliar también, ¿no? Sí, aunque es un gobierno únicamente con fuerzas conservadoras, ¿no? No es un gobierno de unidad nacional como el que pedía Rivlin, el presidente.
Claro, pero ¿y la tercera fuerza, que es la del Partido Árabe? No está representado en el gobierno, no iba a estar representado de la ni siquiera... oposición, va a ser la oposición. Va a ser oposición, sí. En el caso del laborismo, tampoco iba a estar en el gobierno, pero al menos cabía la posibilidad de un acuerdo. Ya había ocurrido, si no me equivoco, con Ehud Barak en el pasado, en donde para tener 61 votos se contaba con los votos de los congresistas de la lista unida en el Congreso, pero no formaban parte del gabinete. Claro, pero vemos que ahora, bueno, el gabinete va a ser más tirando para para ser conservador, pero entonces no va a haber esperanzas para un reinicio del diálogo, ¿no? Pese a que Estados Unidos está ya hablando del tema, ¿no? Es parte, pues, de la discusión o del conflicto que hay con Barack Obama. Bueno, probablemente algo bueno que ha salido de todo esto es que por lo menos se clarificaron las cosas. Netanyahu dijo claramente lo que muchos creen, piensa de cualquier manera, y es que mientras él sea primer ministro no va a haber un Estado palestino. Yo creo que todo el mundo sabe que eso es cierto. Claro, yo digo lo contrario, pero sigo pensando lo anterior, ¿no? Muy bien, nosotros vamos con otras noticias. El vicepresidente de Irak rechazó las declaraciones de un asesor del presidente de Irán que señaló que Bagdad debería ser la capital del imperio iraní. Esta es una semana clave para Libia, ya que según el representante especial del secretario general de ONU en ese país, Bernardino León, las negociaciones podrían traer los primeros nombres para un nuevo gobierno de unidad nacional en el país, que hasta el momento sigue dividido en dos gobiernos. Según León, el objetivo inicial en el debate que se realiza en Marruecos es ponerse de acuerdo para tener un primer ministro y dos viceprimeros ministros. Este fin de semana, un bombardeo de las fuerzas leales al gobierno libio terminaron con la vida de Salah Burq,